Buenas tardes, mis amigos oyentes. Bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad. Nuestro número de teléfono de contacto, como siempre lo repetimos, es 095-507-442. Tenemos también un canal en YouTube llamado Presentando la Verdad, así que si tú te has perdido alguno de estos programas anteriores y quieres escuchar la temática de la cual hemos hablado, puedes entrar a YouTube, escribir Presentando la Verdad y ahí aparecerá un canal al cual puedes suscribirte y lógicamente ver los videos que ahí están. Buenas tardes, Héctor, espero que te encuentres bien. Buenas tardes, Pastor, buenas tardes a todos los que están escuchando y espero que estén todos muy bien. Muy bien, así es. Hoy no podemos contar con la presencia de Pablo, pero si Dios quiere, pronto volveremos a tener aquí a Pablo también en los estudios, así que por el momento estamos aquí solitos, pero con la presencia del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Y bueno, Pastor, usted dijo que hablaríamos de un acontecimiento extraordinario, la segunda venida de Jesús a esta tierra. ¿Es así realmente la segunda venida de Jesús a esta tierra? Es cierto, Héctor. No solo este acontecimiento es extraordinario, como tú bien dijiste, sino es el más espectacular acontecimiento del mundo. Pero sí, estoy seguro de eso. Pero ¿cómo podemos estar seguros que vendrá? Bueno, esto es una pregunta importante. Hemos hablado en programas pasados sobre la veracidad de la Biblia, la confianza que podemos tener con la Biblia. Por lo tanto, esta confiabilidad que otorga la Biblia nos permite entender si Jesús vendrá o no vendrá, porque la Biblia dice que vendrá. La Biblia profetizó la segunda venida de Jesús y otros eventos relacionados a la primera venida de Jesús con una exactitud asombrosa. Además de esas profecías, hubo muchas otras que se cumplieron con detalle que dejarían a la mente perpleja. De la misma forma, la Biblia contiene profecías. Estas profecías están relacionadas con la segunda venida de Jesús, que se están cumpliendo frente a nuestros ojos y que las que restan por cumplirse, de acuerdo a la Biblia, pronto se cumplirán. ¿Usted dice que hay profecías que se cumplieron? Así es, hay profecías que se cumplieron, te refieres a la segunda venida de Jesús. Exactamente. ¿Y cuáles son algunas de ellas, por ejemplo? Bueno, la Biblia habla sobre profecías que se cumplirían en un tiempo previo, antes de la segunda venida de Jesús, y nosotros vamos a poder estudiar eso con más detalle, pero vamos a requerir un poquito más de tiempo y lo vamos a ver en otro programa. El programa que viene vamos a hablar acerca de estas profecías que se cumplieron y se están cumpliendo frente a nuestros ojos. Vamos a hablar acerca de lo que la Biblia enseña sobre las señales de la segunda venida de Jesús. Ahora, hay que entender algo antes de poder hablar sobre las señales de la segunda venida de Jesús, y es que tendríamos que hablar de qué es la segunda venida de Jesús. Así que, ¿qué te parece si antes de empezar con las profecías, que vamos a dejar para luego, que Jesús dejó acerca de su segunda venida, hablamos de lo que realmente es la segunda venida de Jesús y cómo es que Jesús vendrá por segunda vez a este mundo? Porque sí, muchos, hasta el día de hoy, lamentablemente no saben o no entienden bien lo que la Biblia habla acerca de la venida de Jesús. Una de las cosas que a mí me gusta de usted, Pastor, es que bíblicamente responde todo. O sea, no es usted diciendo las cosas que a usted le parece, sino es la Biblia hablando a las personas, a cada una de las personas directamente a su corazón. Y basándonos bíblicamente, ¿qué podemos decir de que Jesús volverá? ¿Tú te refieres a dónde podemos encontrar versículos de la Biblia? Exactamente. Perfecto. Exactamente, bíblicamente. Bueno, realmente esto está en muchas partes. Hay muchísimas profecías que hablan acerca de la segunda venida de Jesús. Desde el principio hasta el fin de la Biblia hay mucha cantidad de profecías con respecto especialmente a la venida de Jesús, tanto a la primera como a la segunda. Se podría decir que hay miles de versículos en la Biblia que hablan en referencia a la segunda venida de Jesús. Hay un versículo muy conocido, o un grupo de versículos. En la Biblia, un grupo de versículos, cuando están todos juntitos, ese texto se le suele llamar perícopa. Así que hay una perícopa, por decirlo de alguna forma, un texto de la Biblia muy conocido, que muchos de ustedes quizás que nos están escuchando se lo podrán saber de memoria, y está en Juan capítulo 14.
Si yo digo Juan capítulo 14, es posible que alguno me responda del otro lado, ya sé, desde el versículo 1 al 3. Así que esos son los 3 versículos que quiero compartir contigo y con ustedes, amigos que me escuchan, en la tarde de hoy. Dice la palabra de Dios lo siguiente: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Ahora, ¿quién está hablando estas palabras? Jesús. Jesús es el que está hablando estas palabras. Y él dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, y fíjate cómo sigue, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ahora, este es un texto claro, donde Jesús mismo dice que va a preparar lugar para nosotros y que va a venir, va a regresar a buscarnos para llevarnos a donde Él está en este momento. Él está en el cielo, así que Él evidentemente quiere llevarnos al reino de los cielos. Pero hay otros textos. Yo voy a leer un par más con respecto a dónde dice la palabra de Dios acerca de la segunda venida de Jesús. Hay muchos otros y vamos a ir viendo algunos de ellos a medida que vayamos desarrollando el tema. Pero Tito, capítulo 2, versículo 12 y 13 dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la bienaventurada esperanza y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. O sea que ahí dice claramente que nosotros tenemos que estar esperando de una forma esperanzada, o sea, debemos estar esperanzados, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Esto es cuando Jesús venga por segunda vez. Basado en esto que usted me respondió, es seguro que Jesús va a venir, pero en esa venida va a ser visible, espiritual, solamente lo van a ver los ojos de la fe, lo van a ver las personas, ciertas personas nada más. ¿Cómo va a ser esa venida de Jesús? Bueno, hay lamentablemente mucha confusión con respecto a esto y quisiera explicar. La Biblia es muy clara, así, y cuando leamos estos versículos no hay forma de errarle. Pero asimismo es bueno entender y comprender y poder dar la posibilidad a quien nos escucha de poder escuchar una explicación con respecto a esto. La Biblia no solo dice que Jesús va a venir de una forma visible, hay algunos que creen que va a venir de forma invisible, vamos a leer ahora y vamos a ver si es visible o invisible, sino que también va a ser audible. O sea, esto es interesante, porque la Biblia dice que Jesús va a venir de forma visible, de forma audible, y además dice que no viene solo, viene acompañado. Así que vamos a entender por qué viene Jesús. Ahora vamos a ver cómo vendrá Jesús, dónde dice la Biblia que viene de forma visible, audible, y dónde dice que viene acompañado. Jesús no viene solo. La Biblia dice en Mateo 24, versículo 30. Entonces, dice Jesús, todo esto lo dijo Jesús. Está en Mateo 24, que dicho sea de paso hago un paréntesis. Mateo 24 es considerado por muchos teólogos como el Apocalipsis de Mateo. O sea, es un libro que habla acerca de la segunda venida de Jesús y de esos últimos acontecimientos que rodearían la segunda venida de Jesús. Entonces, en el versículo 30 de Mateo 24, Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Primero, dice aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Y luego dice, y verán. Ahora acá dice verán. No dice percibirán sencillamente, dice verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el versículo siguiente no solo aclara que, o sea, estos versículos aclararon que Él va a venir de una forma visible, porque dice aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, vendrán las nubes del cielo, sino que el siguiente versículo va a decir con quiénes viene y si viene de forma audible o no. El siguiente versículo dice Jesús, y enviará sus ángeles. ¿A quiénes enviará? Ángeles. Ángeles. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ahora, la flauta, ¿es más suave que la trompeta, sí o no? Más suave. Más suave. Ahí dice la Biblia, Jesús vendrá con voz de flauta. No, de trompeta. De trompeta. Y dice con gran voz de trompeta. Ahora, la trompeta se utiliza justamente para llamar la atención. Tiene un sonido fuerte y lógicamente va a ser un sonido certero. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí se está haciendo referencia a que en todas partes del mundo habrán seres humanos que estarán preparados para que Jesús pueda llevarlos cuando Él venga a buscarlos,
Pero ¿cómo es que son llevados? Dice que envía a sus ángeles para que los recojan y los lleven. Ahora, hemos visto claramente que dice entonces, vendrá de forma visible, vendrá de forma audible y vendrá acompañado por sus santos ángeles. También dice en Mateo 25:31, el mismo Jesús, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. O sea que esto está claro. Quiero decir otros versículos más, ya que aún tenemos tiempo. En Hechos capítulo 1, desde el versículo 9 al 11, se describe una situación tal en la cual Jesús, antes de ser trasladado al cielo, porque quiero recordar para los amigos que nos escuchan, Jesús, dice la Biblia, que vino a este mundo, murió por cada uno de nosotros, resucitó, luego de haber resucitado caminó 40 días con sus discípulos y después fue trasladado al cielo. En el día, en el momento, en la hora, en el momento exacto, cuando Jesús iba a ser trasladado al cielo, aquí la Biblia describe qué es lo que sucedió. En el versículo 9 de Hechos capítulo 1 dice, y habiendo dicho estas cosas, o sea, habiendo Jesús dicho estas cosas, viéndolo ellos, viéndolo los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de los ojos. ¿Una qué dice que le recibió? Una nube. Una nube. Y estando ellos con los ojos puestos, ¿en dónde? En el cielo, dice la Biblia. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, lo cual es una referencia a los ángeles. Dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Y mira cómo sigue. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto es impresionante, porque la Biblia dice que de la misma forma que lo vieron ir al cielo, vendrá del cielo por segunda vez a buscarnos a cada uno de nosotros. Entonces esto significa claramente que no vendrá de forma oculta, porque algunas personas piensan y sienten que Jesús vendrá de forma oculta, así también como un ladrón. Bueno, a ver, no. Hay una confusión muy grande, lamentablemente, y quiero aclararla también. Esto está todo basado en la Biblia. La Biblia dice que Jesús va a venir como un ladrón, como ladrón en la noche, pero no de forma oculta. Algunos dicen que Jesús va a venir de una forma invisible. Nadie se va a dar cuenta y cuando menos se quieran dar cuenta, ahora parece que Jesús vino, porque acontecerán cosas que parece que Jesús vino. La Biblia no dice absolutamente nada de eso, querido amigo que me escuchas. Todo lo que digan, toda persona que diga tener un mensaje de parte de Dios a ti, toda persona que quiera enseñarte la Biblia, tú tienes que pedirle a esa persona que te muestre dónde en la Biblia dice eso. Esa es una obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios. La Biblia dice que Jesús viene como ladrón en la noche, pero eso no significa que viene en oculto. La simbología que usa Jesús al decir que viene como ladrón no se refiere a que viene en oculto, sino al factor sorpresa con el que se desarrollará ese evento. Y quiero aclarar que tampoco vendrá como ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente para todo el mundo. La Biblia dice que solo vendrá como ladrón en la noche, o sea, de forma sorpresiva, para los que no se prepararon. Esto es importante. Hay personas que dicen, va a venir como ladrón en la noche para todo el mundo. No es cierto. La Biblia dice que no vendrá como ladrón en la noche para los que se prepararon. Y vamos a leer ahora justamente algunos de esos versículos. Pero está claro que la Biblia dice que no solo vendrá como ladrón en la noche, no de forma sorpresiva, sino, no de forma oculta, sino de forma sorpresiva. Por ejemplo, un ladrón te avisa que va a ir a robar a tu casa mañana a las 12:30 de la noche. No avisa. Te pide que por favor le dejes todo preparado, que le abras la heladera, que le sirvas una cena, así él puede robarte todo. No. Bueno, Jesús, evidentemente, amigos, no es ningún ladrón. Justamente en el octavo mandamiento dice claramente, no robarás. Ahora, Jesús utilizó esta figura del ladrón para decir sencillamente que va a venir de una forma sorpresiva. Ahora, la Biblia enseña que no unos pocos lo van a ver. La Biblia enseña que todo ojo lo va a ver. O sea que las personas que dicen que Jesús va a venir de forma invisible, nuevamente se equivocan. Hay muchos textos con respecto a esto, pero no disponemos de tanto tiempo. Así que voy a leer uno que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Ahí dice, he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Eso está en Apocalipsis 1:7. Repito, he aquí viene con las nubes y todo ojo le verá.
y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y ahí culmina el versículo. Veo que la Biblia es claro con respecto a esto, pero hay algo que tal vez incomode. Hay gente que se va a lamentar que Jesús venga. Hay gente que, usted dijo que hay personas que se lamentarán al volver a Jesús. ¿Por qué estas personas se van a lamentar al ver a Jesús? Este tipo de personas. ¿Me estás preguntando por qué se van a lamentar estas personas? Sí, hay personas que se van a alegrar, pero también hay personas que se van a lamentar. Bueno, eso no lo digo yo, Héctor, eso lo dice la Biblia. Para poder entender esto, hay que entender lo siguiente. La Biblia siempre presenta dos tipos de personas, solo dos. Por más que hay grises en el medio, solo dos. ¿Es blanco o negro? Los dos tipos de personas son los que aman a Dios y los que no le aman, los que le obedecen y los que no le obedecen. En primer lugar, los que aman a Jesús, de acuerdo a la Biblia, en aquel día, cuando lo vean volver, dirán las palabras que están escritas en Isaías 25, versículo 9. Ahí dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Está claro que este grupo de personas estaba contento de ver volver a Jesús. Sí, en este caso sí, las personas están contentas, gozosas Bien, de ver a Jesús. Pero hay otro grupo que justamente son los que se van a lamentar. Este segundo grupo son los que se burlaron de Jesús, los que se burlaron de los cristianos que trataban de enseñarles de Jesús. Ahora, como lo ven volver, se dan cuenta de que Jesús no solo es real, sino que por haberlo rechazado, ahora están completamente perdidos, lamentablemente. Lógicamente no estarán contentos de verlo venir, sino que estarán lamentando su venida. En el versículo de Apocalipsis 1:7 que leímos hace un momento, dice incluso que estas personas que le verán volver, dice incluso los que le traspasaron. O sea, esto es interesantísimo, porque hay personas, vuelvo al tema anterior, que dicen, no, solo los ojos de la fe verán a Jesús volver. Pero que yo sepa, las personas que lo traspasaron, lo cual es una alusión a los responsables de haber traspasado a Jesús en una cruz, a sus más acérrimos enemigos, estos que los traspasaron, evidentemente no tenían mucha fe en Jesús. Claro. Porque justamente no están dentro de las personas que se salvaron. O sea, esto significa lo siguiente, que los que traspasaron a Jesús volverán a volver a Jesús, pero ahora viniendo en las nubes de los cielos. No tenían mucha fe, pero lo volvieron a ver. Fíjate cuán seriamente dice la Biblia que van a lamentar ver a Jesús cuando lo vean venir en las nubes de los cielos. Por ejemplo, en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 16 y 17 dice las siguientes palabras. Y decían a los montes y a las peñas, amigo que me escuchas, esto es lo que ellos, lamentablemente, los que no se convirtieron, los que no aceptaron a Cristo Jesús, dirán en el momento de ver volver a Jesús en las nubes de los cielos. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Si tú te fijas, amigo Héctor, y si tú te fijas, amigo oyente que me escuchas, Dios no quiere que nadie se pierda, pero evidentemente un grupo, y la Biblia dice mayoritario de personas que no aceptaron a Jesús, en ese momento crucial donde entenderán que lamentablemente la puerta de la oportunidad se cerró para siempre, van a lamentar ver volver a Jesús. Basándome en esto, pastor, que la verdad que son temas impactantes, son temas que revelan mucha verdad que muchas personas la tienen como oculta y están muy claramente dichas en la Biblia. Hay un versículo de la Biblia, un capítulo, un versículo, Mateo 16:27, que dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará cada uno conforme sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí. Exacto. ¿Esto lo puede explicar, pastor? ¿Hay tiempo? Sí, disponemos aún de algunos minutos. Mira, ese es justamente uno de los versículos que describe la razón o el objetivo de la segunda venida de Jesús. La Biblia lo deja claro, pagar a cada uno conforme a sus obras. Para entender esto debemos comprender lo siguiente. En su primer venida,
de la cual hablamos en el programa anterior. Y si te lo perdiste, amigo querido, entra a YouTube, pon Presentando la Verdad, y ahí aparecerá el canal donde tendrás a disposición ese video. En la primera venida de Jesús, Jesús dijo cuál era la razón por la que vino. Y eso lo podemos encontrar en varios versículos, pero tengo aquí Lucas 19:10. Jesús dijo la razón de la primera venida, y ahora vamos a entender cuál es la razón también de la segunda. La razón de la primera venida de Jesús está en Lucas 19:10, y dice Jesús: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Está claro entonces que en su primera venida Él no vino a pagar a cada uno conforme a sus obras, sino a salvar al ser humano. La Biblia dice, incluso en otras partes que vamos a leer ahora, ¿por qué es que Jesús no vino a pagar conforme a sus obras en ese momento, sino que vino a salvar? Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Por qué es que Jesús en la primera venida no vino a pagar conforme a sus obras, conforme a las obras de los seres humanos, sino que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque la Biblia, de acuerdo a Romanos capítulo 6, versículo 23, lo hemos leído también el otro día, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado, Héctor, de acuerdo a la Biblia? La muerte. Bueno, Jesús vino a este mundo por primera vez y dice la Biblia que no vino a pagar a cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. Ahora, la Biblia dice que no hay justo siquiera uno. La Biblia dice que por cuanto hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ahora, en la primera venida de Jesús, Jesús no pagó a cada uno conforme a sus obras. Jesús no pagó con la muerte a nadie, porque la Biblia dice que si pecamos teníamos que haber muerto, pero Jesús no pagó con la muerte a nadie, sino todo lo contrario, pagó con su propia muerte. O sea, Dios no le cobró la vida a nadie. Dios pagó con su propia vida el pecado de todos nosotros para que ninguno de nosotros tuviese que morir. Por eso la Biblia en Juan 3:17, otro famoso versículo, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo, se está refiriendo a la primera venida, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ese fue el objetivo de la primera venida de Jesús. Pero en su segunda venida, aquí Jesús viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. Quiero que quede claro algo. Insisto, amigo que me escuchas. En la primera venida de Jesús no pagó a nadie conforme a sus obras. Él pagó con su propia vida las malas obras que nosotros habíamos hecho. Nosotros merecíamos la muerte y, como explicamos en el programa pasado, Él pagó con su vida la muerte de nosotros. O Él pagó con su muerte lo que nosotros teníamos que haber pagado. Ese es el inspector de tránsito que yo hablaba el otro día, que pagó su multa y dejó libre al que tenía que haberla pagado. Ahora, de acuerdo a la Biblia, la segunda venida de Jesús es muy diferente. En la segunda venida de Jesús, ahí sí Jesús viene a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y hay cuántos grupos dijimos? 2 grupos. Solo 2 grupos, los que obedecen a Dios y los que no. A los justos, a los que aceptaron a Jesús, a los que obedecieron, a los que siguieron a Jesús por donde quiera que va, a los que renunciaron a sus deseos y aceptaron ser corregidos por Dios, Jesús le pagará con la vida eterna. Pero a los injustos, a los que no aceptaron a Jesús, a los que le desobedecieron, a los que no quisieron arrepentirse, a los que no aceptaron ser corregidos, dice Jesús en la palabra de Dios que les dirá en aquel día. Jesús, fíjense, les dirá a ellos en aquel día las palabras registradas en Mateo capítulo 7, versículo 23. Jesús dirá: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y estos lamentablemente recibirán la muerte eterna. Ahora, qué triste esto. Es impactante y cuánta verdad y cuánta luz arroja estos versículos que usted ha leído. Qué importante que es que a través de la Biblia podemos obtener el conocimiento para la vida eterna, ¿verdad? Teniendo a Jesucristo como primer cosa en nuestra vida. Amén. Pregunto, Héctor. Pregunto, amigo que me escuchas. ¿De qué lado quieres estar? ¿De los que recibirán la vida eterna o de los que recibirán la muerte eterna? Tú, amigo que me escuchas,
¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Amas a Jesús? ¿Anhelas encontrarte con Jesús? ¿O no quieres que regrese? ¿Quieres estar del lado de los que se alegrarán en la segunda venida de Jesús? ¿O los que lamentarán verlo volver y dirán a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros y escondednos de la ira de Dios? Amigo que me escuchas, Dios no quiere derramar su ira sobre ti. ¿Por qué? Porque ya lo hizo sobre su Hijo hace cerca de 2000 años en una cruz. La Biblia dice que Jesús pagó por los pecados de todos nosotros. Jesús dijo antes de morir, cuando estaba en el monte del Getsemaní, Él dijo las siguientes palabras: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Jesús no quería beber esa copa, la cual la Biblia menciona que es la copa de la ira de Dios. Él sabía lo que significaba eso. Fue tan doloroso para Jesús beber esa copa que el Padre se terminó apartando de Él, y la Biblia dice esas famosas palabras que Jesús dijo cuando estuvo colgando en la cruz, entre el cielo y la tierra, por amor a todos nosotros, cuando dijo: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, amigo que me escuchas, Jesús bebió la copa de la ira de Dios para que tú no tengas que beberla. ¿Por qué no aceptas a Jesús como tu Salvador hoy? Dime, amigo que me escuchas, ¿tú amas a Jesús? Si lo amas, entonces debes amar que Él venga a buscarte para vivir una felicidad sin fin. Pero si tú no lo amas, Dios por eso mismo quiere que estés escuchando lo que te estoy diciendo, lo que está en la Biblia, en su palabra, porque Dios quiere salvarte. Si no sabes qué debes hacer para amar a Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas, Dios te muestra qué debes hacer para amarlo. La respuesta es sencilla. Para amar a una persona tú debes pasar tiempo con ella. A través del tiempo tú empiezas a conocerla y a confiar en ella. A través del estudio de la Biblia y de la oración es como tú puedes pasar tiempo especial con Dios. A través del estudio de la Biblia tú lo escuchas, porque recuerda que lo que sale de la boca de Dios son palabras. Y a través de la oración Dios te escucha, porque recuerda también que lo que sale de tu boca, tu mente y tu corazón también son palabras. El miércoles que viene, a la misma hora, a las 15 de la tarde hasta las 15:30, hablaremos acerca de otros de los acontecimientos relacionados a la segunda venida de Jesús, y que tiene que ver con lo que tú mencionaste al principio, Héctor, que tiene que ver con las señales o las profecías relacionadas a la segunda venida de Jesús. Porque Jesús dejó señales claras, que dijo que sucederían un poco tiempo antes que Él regrese. Pero amigo querido, no tengas miedo, porque Jesús quiere salvarte. Si no fuera así, no estaríamos haciendo este programa. La palabra de Dios dice, es que Dios es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de la gloria, de su gloria con gran alegría. Y en Hebreos capítulo 9, versículo 28, dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Gracias, Héctor, por habernos acompañado en esta tarde. Gracias, amigo que me escuchas también. Y sería bueno que, antes de despedirnos, recordemos la Biblia y supliquemos a Dios con estas palabras: Padre mío, sálvanos, guárdanos sin caída, preséntanos sin mancha delante de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.